Bueno, seguimos, se me cortó justo el video cuando estaba hablando de la diosa Hestia o la diosa Vesta, diosa del hogar, diosa protectora del hogar. Era muy famosa la congregación de las sacerdotisas vestales, ¿no? Todas jóvenes ellas, que adoraban precisamente y hacían devoción a esta diosa Vesta en Roma, Hestia en Grecia. Y siguiendo entonces con esta lista de dioses, podemos seguir con Apolo. Apolo, ya dijimos en un video anterior que era un dios muy particular porque tenía muy amplio dominio, era dios de muchas cosas. Pero si se puede seguir un hilo en todas esas vertientes de Apolo, es decir, eh, está vinculado directamente a la luz. Y la luz para la antigüedad era el sol. Por lo tanto, la luz estaba representada por el sol. El sol identifica a Apolo, ¿no? Allí donde hay luz, bueno, significa que hay algo razonable, hay razón, por lo menos para la mentalidad griega. Por lo tanto, era el dios de la razón. Directamente, además, la razón está vinculado con la belleza, por eso representaba la belleza masculina que se podía adquirir a través de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de los ejercicios de gimnasia. Se dan cuenta como todo eso estaba vinculado. La historia de por qué es Dios de la música es por otro lado, pero todo esto que estoy diciendo, también el Dios de las profecías, ¿no? Porque si echamos luz hacia el futuro, entonces podemos conocer las profecías, podemos conocer el futuro. De algún modo también vinculado con la salud, con las enfermedades y con la salud. Por eso es el Dios que manda las pestes muchas veces, ¿no? Tiene también ese dominio sobre la medicina, ¿no? Bueno, el dios Apolo entonces en la versión romana la conocemos porque así comienza nuestra marcha de San Lorenzo, ¿no? ¿Cómo empieza la marcha de San Lorenzo? Febo asoma, ¿no? Febo, el dios Febo. ¿Qué quiere decir que Febo asoma? El dios Febo, es decir, el sol asoma, ¿no? Y sus rayos iluminan el histórico convento, los rayos del sol. Se dan cuenta cómo Apolo está vinculado con el sol, ¿no? Y con la figura de Febo, que es la versión en Roma. Apolo tenía una hermana melliza de nombre Artemisa. Artemisa, una diosa que rehuía de la compañía de los seres humanos en general y especialmente de los hombres, se refugiaba en la selva, casi una amazona se podría decir, y por eso es diosa de la caza, ¿no? De la caza con Z, ¿no? Del arte de cazar. La versión romana de Artemisa fue Diana, ¿no? Es decir, que Diana o Diana hacen referencia a la diosa de la caza, ¿no? De la caza. Otro dios importante, el dios Hermes, mensajero de los dioses. Hermes es el mensajero de los dioses, es el dios vinculado también con el comercio, ¿no? Por esto de el comercio se practicaba, es un dios de los caminos, ¿no? El comercio se practicaba en los caminos y por lo tanto también se le debe a Hermes, ¿no? Vinculado directamente con el dinero, el dios de todo lo comercial. También el dios de los ladrones, ¿no? Porque tiene que ver también con el dinero. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir ahí en Capital, en la sucursal del Banco Nación de la calle Callao y Bartolomé Mitre, y miran para arriba en la esquina, van a ver la figura de Hermes así asomando, ¿no? Mirando hacia los peatones que pasan por la puerta del banco. Es un dios entonces vinculado con el dinero. Su versión romana es Mercurio. Mercurio, así que tenemos un planeta Mercurio, del color del oro, justamente, por eso es Mercurio. Y también tenemos dedicado a Hermes o Mercurio un día de la semana que es el miércoles. El miércoles es por Mercurio. Pasamos a otro dios, una diosa muy importante, Palas Atenea o Atenea, ¿no? Que
le dio nombre justamente a la capital de Grecia, por eso decimos que es una diosa importante. Palas Atenea, diosa de la sabiduría y diosa también de la guerra, pero de la guerra en un sentido estratégico, de utilizar la sabiduría para hacer la guerra, ¿se entiende? Entonces, Palas Atenea, diosa de la sabiduría, se la solía representar con una lechuza, porque ustedes saben que la lechuza sirve, no es que sirve, tiene la capacidad de girar la cabeza 180 grados y entonces puede ver todo, ¿no? Con sus ojos bien abiertos. La sabiduría es aquello que echa luz y que es capaz de ver todo. Sobre Palas Atenea también tenemos para decir que eran muchas veces representadas con un olivo, una rama de olivo, porque era propio, el olivo propio también de la zona de Grecia. Y también se la representaba, en algunas estatuas aparece con un limón en la mano, ¿no? Los cítricos también son propios de los países mediterráneos, por eso es que se la representaba con un limón. Y casualidad, ¿no? La versión en Roma, ¿cómo se llamaba Palas Atenea en Roma? Recibía el nombre de Minerva, ¿no? Por eso el jugo de limón tiene la marca Minerva, ¿no? A eso se debe, ¿no? Es que hace referencia justamente a la diosa Minerva o Atenea, que es la misma diosa, ¿no? Lo contrario, no lo contrario, pero aquel que acompaña como dios de la guerra a Atenea es el dios Ares. Ares es uno de los dioses hijos legítimos de Zeus y Hera. Zeus y Hera tuvieron algunos hijos que eran legítimos y después Zeus tuvo extramatrimoniales por todas partes, ¿no? Ares era el dios de la guerra, pero en un sentido sanguinario, del gusto por la sangre. Por eso el dios Ares recibe el nombre de Marte. Es el dios Marte. Tenemos un día de la semana y un planeta dedicado al dios Ares, ¿no? El planeta es justamente del color de la sangre, es el planeta rojo. ¿Por qué? Justamente porque recuerda al carácter sanguinario del dios Ares. Otra diosa importante es Afrodita. Afrodita, en el video que les di a conocer cuando hablamos de la cosmogonía, no hablé de Afrodita, que podría haber hablado en ese momento, porque ustedes recordarán que el dios Urano había sido destronado cuando Cronos salvajemente le arranca los testículos y ahí y lo envía al Tártaro, ¿no? Bueno, justamente algunas versiones, algunas vertientes mitológicas sostienen que de esos restos del semen de Urano que fueron arrojados al mar por Cronos, unidos con la espuma de la sal, la espuma del mar, ¿no? Provocado por la sal marina, de ahí surge la figura de Afrodita, ¿no? De hecho, tenemos la pintura de Botticelli, que ustedes podrán googlear si les interesa, Botticelli, en donde representa su famosa pintura que se llama justamente El nacimiento de Afrodita, lo dicen con el nombre latino que ahora les voy a decir, pero ahí está representado, ¿no? Saliendo ella de una vieira, ¿no? Una concha marina, y acompañada por los vientos, el céfiro, el mistral, vientos que son propios del Mediterráneo, ¿no? Y por la primavera también, directamente vinculada. ¿Por qué? Porque Afrodita es la diosa del amor y de la belleza femenina, ¿no? La diosa del amor y de la belleza femenina. Y el nombre en Roma es el tan conocido de Venus, ¿no? Por eso tenemos un planeta Venus, ¿no? Y tenemos un día de la semana también vinculado
y directamente dedicado a la diosa Venus, que es el viernes. Es decir que hacemos la guerra el martes y nos reconciliamos los viernes. Sería un poco así, ¿no? Bueno, la diosa Venus estaba casada, o Afrodita estaba casada con el dios más feo. El dios más feo era Éfesto, que era también hijo legítimo de Zeus y Hera, un dios que había nacido ya deforme, y que en esa época ustedes saben que los griegos, cuando nacía algún niño con alguna deficiencia, lo arrojaban directamente por el precipicio. Hera lo arrojó por el monte Olimpo, ¿no? Barrancas abajo. Lógicamente que como era inmortal, Éfesto no murió, y entonces lo volvió a arrojar y no murió, pero además de quedar defectuoso, quedó de ser feo, quedó también cojo, ¿no? Y quedó bastante maltrecho. Por eso directamente en su aspecto Éfesto resultaba como la imagen de lo desagradable, ¿no? Lo curioso es que Éfesto termina casándose con Afrodita, ¿no? En esta idea siempre de los griegos de unir opuestos, ¿no? La belleza con la fealdad. Y además, en esta unión del opuesto, Afrodita, la belleza, pero también el amor, se va a unir y le va a ser infiel a Éfesto con Ares, dios de la guerra. Amor, guerra, belleza, fealdad, ¿no? Bueno, eso con respecto a Éfesto, ¿no? Éfesto tiene su versión romana, que es Vulcano. Éfesto es el dios de los herreros, es el dios del fuego. Por lo tanto, cuando los romanos hablaban de Éfesto, estaban hablando del volcán, de los volcanes, ¿no? Vulcano es entonces el dios Éfesto, dios terrible, ¿no? Porque cuando un volcán erupciona, produce desastres. Bueno, y por último, para ir cerrando un poco esta lista, aunque sea improvisado, otro dios importante, que es el dios Dionisio, un dios muy vinculado con el origen del teatro. Quizás veamos más adelante entonces el origen del teatro y hablaremos de nuevo de Dionisio, pero es un dios muy oscuro, vinculado directamente con lo irracional, con lo misterioso. Viene a ser como lo antagónico de Apolo. Si Apolo era la razón, Dionisio es lo irracional, ¿no? Aunque también vinculado con el misterio y con lo sagrado, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ese estado de irracionalidad? Bueno, en algunos casos a través de otro producto que es propio del Mediterráneo, que es el vino. Por eso, en Roma, el nombre que recibe es el de Baco. Baco y Dionisio es el mismo dios. Dios del vino, entre otras cosas, dios de lo irracional, dios de lo misterioso y de lo sagrado. Dionisio y Baco, entonces, por eso se hablan de las bacanales cuando uno realiza una fiesta descontrolada, es una auténtica bacanal, ¿no? De eso que ustedes deben saber muy bien, deben conocer muy bien, las auténticas bacanales. Bueno, Dionisio y Baco, entonces estamos haciendo referencia al mismo Dios. Bueno, con esto cerramos, creo no haberme olvidado de los más importantes, por lo menos. Esto no es ni mucho menos la mayoría de los dioses, son muchísimos dioses los que conforman la mitología griega romana o greco-romana, pero por lo menos tenemos una idea de los más importantes. La tarea a desarrollar para la próxima clase, yo después en las plataformas voy a poner qué día tienen que entregar esa tarea, va a ser justamente hacer un cuadro con estos dioses, un cuadro de 3 columnas, en la primera columna el nombre en griego, en la segunda columna el nombre que recibió en Roma, y una tercera columna para hablar de los atributos o de qué es Dios o de qué es diosa la divinidad correspondiente, ¿no? Va a ser importante que esta lista la tengamos siempre presente en la carpeta o en el cuaderno que ustedes tengan, no porque la vaya a tomar de memoria, ¿se entiende? Porque no, sino que nos tiene que guiar en las lecturas,
habiendo leído mitos clasificados, en las lecturas nos tiene que guiar a la hora de reconocer por qué se invoca tal Dios, por qué no se invoca, por qué es Dios de tal cosa, ¿no? Entonces, para ir familiarizándonos, repito, no es que las voy a tomar de memoria, pero sí tiene que tener en sus carpetas, en sus cuadernos, este listado con 3 columnas en donde tenemos las distintas versiones. Todo esto por si manejamos distintas traducciones de obras, y en una la tenemos en griego y en otra en versión romana. ¿Se entiende? Bueno, espero que sigan bien. No quiero hacer, ya fue muy extenso todo este video, y con cortes y demás, así que me despido por ahora y espero que estén bien, cuídense y nos vemos pronto.